Comenzamos. Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional recibe financiamiento de organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional aprobó 643 millones de dólares en asistencia de emergencia y el Banco Interamericano de Desarrollo 700 millones de dólares. Ecuador recibirá del Fondo Monetario Internacional a través del Instrumento de Financiamiento Rápido 643 millones de dólares que se destinarán a cumplir con las necesidades de la balanza de pagos derivadas del brote del COVID-19 y para apoyar a los sectores más afectados del país, incluidos los sistemas de salud y de protección social. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dijo que la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto devastador en Ecuador, junto a la reducción de los precios del petróleo, y que el gobierno busca ampliar y fortalecer la asistencia social y proteger a los más vulnerables en medio de la crisis de salud, y advirtió que Ecuador necesitará apoyo adicional de socios externos para cerrar la brecha de financiamiento restante y aliviar las restricciones presupuestarias. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que para el 7 de mayo el Banco Mundial sesionará para aprobar un crédito de 500 millones de dólares y por parte de la Corporación Andina de Fomento CAF llegarán al país 300 millones de dólares en esta semana. Según información del ministerio, Ecuador solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo que 343 millones que estaban programados para otros fines se destinen. 250 millones de dólares a reducir el impacto en morbilidad y mortalidad por el COVID-19 y mantener los niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables y 93,8 millones de dólares para la reactivación productiva del sector de la economía popular y solidaria. Además, el BID está por aprobar una operación de desembolso rápido por 280 millones de dólares. En total, el financiamiento que recibirá Ecuador será por alrededor de 2.423 millones de dólares. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Los tenedores de los bonos de Petroamazonas accedieron a postergar para el 2021 el pago del capital de la deuda, que asciende a 175 millones de dólares. Con el consentimiento del 98% de los acreedores, se tendrá que pagar este año 5,4 millones de dólares por concepto de intereses entre mayo y diciembre de 2020. Esto, según el Ministerio de Finanzas, alivia la presión fiscal, generando una mayor liquidez para afrontar la emergencia sanitaria. La lucha contra las noticias falsas, el derecho a la información y el bienestar de los profesionales de la comunicación en medio de la pandemia del COVID-19 fueron algunos de los temas que se trataron de manera virtual en un evento convocado por la UNESCO a propósito del Día de la Libertad de Prensa. La UNESCO debatió de forma virtual los alcances de la lucha contra la desinformación en el marco del COVID-19. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemoró el pasado 3 de mayo, dio declaraciones sobre el papel de la prensa en medio de la pandemia. Cuando hay gobiernos que actúan de forma positiva en el contexto de la COVID, como lo hemos podido constatar, obviamente, ¿por qué no? Los periodistas pueden cooperar con las autoridades, pero siempre deben ser independientes, deben difundir lo que ellos consideran que es la verdad, o sea, no pueden convertirse en instrumentos políticos, ¿no? Puesto que esto puede ir en detrimento de la población de forma general. Para el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, la llegada del COVID-19 ha permitido mostrar las consecuencias de violar el derecho a la información. Mencionó que varios gobiernos han establecido la estrategia del choque para aprovecharse de la situación e imponer medidas. Medidas abusivas que en otra época no habrían funcionado. Un solo ejemplo de muchos, desafortunadamente. Nuestro propio corresponsal en Argelia de Reporteros Sin Fronteras, que cubría las manifestaciones como periodista, Harlet Harreni, ha sido detenido el 29 de marzo por incitación a colisión armada en contra de la integridad nacional, simplemente porque era periodista independiente. Las Mientras figuras la alta influyentes comisionada para tienen la que ONU para los sumarse en este Derechos esfuerzo Humanos, de la Michelle lucha contra la Bachelet, durante la conferencia afirmó que el papel de las personas influyentes en estos momentos es de suma importancia para evitar la propagación de noticias falsas o fake news. Las figuras influyentes tienen que sumarse en este esfuerzo de la lucha contra la desinformación a través de vídeos o audios que comparten para contribuir a este esfuerzo, para luchar contra la palabra de odio, de discriminación, de racismo.
En el caso de Ecuador, según Eduardo Califé, representante del país ante el organismo, explicó que el daño que produjo la pandemia se agravó debido a las noticias falsas que se compartieron en las diferentes redes sociales. Que pone en riesgo la vida de las personas y que debilita la respuesta frente a la pandemia mediante la promoción de noticias falsas, falsas curas, teorías de conspiración y otros mitos que han venido afectando la capacidad de las personas para autoprotegerse frente al peligro de la enfermedad. En conclusión, este debate se centró en el papel de los medios de comunicación, en que deben saber diferenciar entre hechos y la ficción en medio de la pandemia del coronavirus. Carla Arzentales, Medios Públicos. Las universidades que reciben recursos del Estado esperan mantener un diálogo con las autoridades de la Secretaría de Educación Superior para buscar alternativas que eviten el recorte de sus presupuestos. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Fiorenila Muñoz, detalló que una reducción del 4.5 millones en sus ingresos podría afectar la estabilidad de 350 docentes ocasionales que imparten clases en las carreras de pregrado, posgrado y doctorado de esta alma mater. La preocupación es real. La Escuela Politécnica Nacional tendría 4.5 millones de dólares menos en su presupuesto anual. La rectora de esta universidad, Florinela Muñoz, dijo que el efecto de este recorte será un golpe para la estabilidad de 350 docentes ocasionales que imparten clases en las 19 carreras de pregrado, 15 de posgrado y 6 de doctorado. Impacto también que repercutirá en la oferta académica de la Politécnica, pues quedaría en suspenso la apertura de carreras tecnológicas, explicó su rectora. Entonces, sobre todo, se recortan los recursos destinados a las contrataciones ocasionales, ¿no? Y nos preocupa en el tema de profesores que tienen que cubrir algunas de las áreas para dictar cursos de estudiantes. En estas horas, las autoridades de las universidades que reciben recursos del Estado esperan mantener diálogos con la Secretaría de Educación Superior para buscar alternativas que eviten menos presupuesto en sus planificaciones anuales. E incluso la posibilidad del uso de algunos recursos que se podrían generar por autogestión para también mirar si es que podríamos movilizar hacia esos rubros. El secretario de Educación Superior, Agustín Albán, aclaró que la disminución de la recaudación de impuestos como el IVA e impuesto a la renta incide directamente en los presupuestos de las universidades con una reducción de un 10% en cada uno de los montos. Es una decisión que resulta de la manera que está compuesto el presupuesto nacional. El funcionario no descartó buscar salidas que no afecten la calidad ni la planificación educativa de las universidades. Ha habido acercamientos directamente de algunos rectores y sus equipos técnicos con el Tesoro y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros empezamos a partir del día de hoy a reunirnos con cada uno de los rectores, cada una de las universidades. Javier Ceballos, Medios Públicos. En otro tema, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, descargó la suspensión de elecciones presidenciales previstas para el 7 de febrero de 2021. Como primera alternativa para evitar aglomeraciones de personas y la propagación del COVID-19, el organismo electoral prevé efectuar los comicios de manera segmentada en 3 días. En medio de la propagación del COVID-19, suspender o diferir las elecciones generales previstas para el 7 de febrero de 2021 no es una opción para los vocales del Consejo Nacional Electoral. Así lo afirmó la titular del organismo, Diana Tamaín. Las fechas de las elecciones, que es el 7 de febrero, que sería la primera vuelta, no ha cambiado, el calendario electoral se mantiene. Para evitar las aglomeraciones y la propagación del coronavirus, según Tamaín, la primera opción que se maneja para que se efectúen los comicios presidenciales es a través de un voto segmentado en 3 días. De ir por la vía de hacerlo en 3 días las votaciones no afectaría en el sentido de que cada mesa trabaja con el grupo de mujeres, otra mesa es de hombres, y tendríamos que pensar, esto todavía está en análisis, si es que está fuera la vía, de hacer el primer día, por ejemplo, con personas que tienen el voto facultativo. Nosotros en el análisis vemos la necesidad de ampliar las juntas receptoras del voto en las 3 provincias de mayor población y que lamentablemente está igual con mayor contagio,
bajando el número de votantes por mesa, se incrementarían las mesas. Alternativas como el voto electrónico o telemático propuesto por los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto estarían descartados por impedimentos legales y económicos. No estaría en concordancia con el Código de la Democracia ni con la Constitución en el sentido que nos obligan a hacer que el escrutinio sea público. Con el voto telemático, que es a través del Internet, esta posibilidad no habría de hacerlo un conteo público, un escrutinio público. En el voto electrónico, si bien significa ahorrar costos en papelería sobre todo, no nos da ninguna garantía de lo que buscamos, que es el aislamiento y que no haya las conglomeraciones grandes el día de las votaciones. Pues. Santiago Tello, Medios Públicos. Tras aceptar hace algunos días la renuncia de Paul Granda, representante principal del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto, designó a Jorge Guattet para que ocupe este cargo. Guattet se desempeñaba como presidente de Ban Ecuador y tras la emergencia sanitaria por COVID-19, coordinaba la Fuerza de Tarea Conjunta para el levantamiento de cadáveres en Guayaquil. Y le contamos que la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado en la compra de bolsas para cadáveres con un aparente sobreprecio en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. 16 personas fueron detenidas en allanamientos en Quito y Guayaquil, en tanto que la Secretaría Anticorrupción instaló 2 unidades para determinar irregularidades en las contrataciones emergentes de 3 casas de salud. Por un aparente sobreprecio en la compra de insumos médicos, como las bolsas para embalaje de cadáveres en el Hospital General del IES en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de peculado. 7 allanamientos se ejecutaron en Guayaquil y otros en Quito. Inspeccionaron las oficinas de la empresa contratista Silverti. Ahí decomisaron 3 CPUs, 2 laptops, agendas y una caja fuerte. 16 personas fueron detenidas entre funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, responsables de la contratación y representantes de la empresa adjudicada. A 4 de ellas la Fiscalía formulará cargos, mientras que a los otros 12 fueron retenidos para fines de investigación por 8 horas. Para investigar de primera mano y en el sitio de los hechos lo que está ocurriendo con este proceso de adquisiciones de fundas para muertos. El contrato fue firmado el 13 de abril por la representante del Hospital del IES Los Ceibos. El monto total de la compra de insumos médicos fue de $872,000. Solo por 4,000 fundas de embalaje para cadáver adulto se cancelaron $594,000. Es decir, cada una costó $148.50. Tenemos 2 pandemias. No solamente la del COVID, sino la de la corrupción. La fiscal general Diana Salazar dirige desde Guayaquil las acciones de investigación con el máximo rigor. Dijo que aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables. El presidente Lenín Moreno pidió todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y, más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia. El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta encargada de recoger los cadáveres, Jorge Guattet, quien fue designado este 4 de mayo presidente del directorio del IES, mostró su malestar. Señaló que consultó precios en una clínica privada y que el valor era de $26.50, en criminalística entre $12 y $15, que buscó en internet y que no encontró nada en ese precio tan elevado de las bolsas de cadáveres. Sin embargo, el IES dijo que el proceso se realizó bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia, que 4 oferentes participaron y que la comisión recomendó la oferta más beneficiosa para el hospital. El secretario anticorrupción José de la Gasca puntualizó que analiza cada una de las alertas de corrupción, sobre todo de contrataciones en esta emergencia, y anunció el despliegue de unidades anticorrupción emergentes. Para que atienda lo que ocurre en el Hospital Eugenio Espejo en Quito y en los hospitales emblemáticos de Guayaquil, Teodoro Maldonado y el Hospital del IES del Ceibos. Por su parte, la Contraloría inició desde el pasado 19 de febrero una auditoría a 5 hospitales públicos de Guayaquil, entre ellos al Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Dentro de la indagación consta la compra de bolsas para cadáveres. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y ante las denuncias de irregularidades en contrataciones durante la emergencia, este lunes 4 de mayo la Contraloría ejecutó exámenes especiales en hospitales de las ciudades de Quito, Guayaquil y Tulcán con el objetivo de determinar si la adquisición de implementos para enfrentar la crisis se realizó en concordancia a la ley.
La Contraloría General del Estado dio a conocer que desde este lunes 4 de mayo investigará si los contratos en 5 casas de salud que se han firmado para paliar la crisis sanitaria cumplen con lo dispuesto en la ley. En los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur de Guayaquil verificarán la legalidad de las operaciones en la adquisición de insumos de enfermería y bolsas para embalaje de cadáver adulto. En el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, auditará la contratación, entrega y recepción de dispositivos, insumos médicos y medicamentos, en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 4 de mayo del año en curso. El Hospital Pediátrico Vaca Ortiz de Quito también será intervenido para analizar la contratación y la entrega de insumos, medicamentos y equipos médicos. Al norte del país, el Contralor Pablo Celi dispuso el inicio de un examen especial en el Hospital General Luis Gabriel Dávila de Tulcán, provincia del Carchi. Según el documento, los auditores deberán establecer además si las adquisiciones en las casas de salud se fundamentaron en una necesidad. Estas acciones se suman a otras 33 en gobiernos autónomos, provinciales, cantonales, empresas públicas y en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. También se analiza la adquisición de dispositivos, medicamentos e insumos médicos, utilización de ventiladores en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, compras de kit alimenticios y servicios de fortalecimiento de la imagen institucional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En la etapa de distanciamiento que comenzó este lunes, las autoridades de los 221 cantones del país decidieron continuar en color rojo, según informó la tarde de este lunes el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Al iniciar la octava semana de aislamiento, el país registró 31.881 casos confirmados de COVID-19. De un total de 80.171 muestras tomadas, estas son las cifras que las autoridades dieron a conocer respecto a los casos de contagio COVID-19 en el país. 3.433 pacientes recuperados se han ratificado ya a través del Ministerio de Salud, 2.036 casos con alta hospitalaria y 6.261 casos con alta epidemiológica a través del 171, que 34.279 casos son descartados. Casos confirmados tenemos 31.881 casos. Hasta ahora, en el número de personas fallecidas confirmadas por COVID tenemos 1.569 casos y también 1.336 casos de fallecidos probables por COVID. En ese contexto, la secretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, anunció que Ecuador comenzó esta etapa de distanciamiento con los 221 cantones en color rojo, donde se mantienen las medidas de restricción. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, excepto los sectores esenciales como ha venido funcionando hasta ahora. La restricción de los vehículos también sigue vigente. Y se flexibilizan en otros ámbitos. Las actividades comerciales mediante pedidos por llamadas telefónicas o también servicio en línea y la entrega de esos productos a domicilio. La ampliación, precisamente para esa entrega a domicilio, la ampliación del horario de 7 de la mañana a 22 horas. Se autoriza el servicio de taxis desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas conforme las restricciones del número de placa. La ministra Ocles señaló que algunas autoridades locales han planteado seguir en color rojo hasta mediados de mayo y otros hasta fin de mes. El procedimiento para las alcaldías que al acercarse a estos plazos quieren cambiar a color amarillo es el siguiente. 48 horas antes hagan un proceso de análisis a través de los COEs cantonales. En esta fase de la emergencia, los reportes de las autoridades se darán en cadena de radio y televisión los lunes, miércoles y viernes en horas de la tarde. En todos los días de la semana, en las mañanas, el Ministerio de Salud publicará el informe de casos COVID. Javier Ceballos, Medios Públicos. En medio de los esfuerzos que realizan el gobierno y los municipios del país para evitar la propagación del coronavirus, en esta primera semana de distanciamiento social se reactivaron ciertas actividades comerciales con la entrega a domicilio.
Este 4 de mayo en Ecuador se aplica una nueva normalidad, pasando de la etapa del aislamiento al distanciamiento social, pero con semáforo en rojo en 221 cantones. Es decir, se permite realizar solo ciertas actividades económicas. Actividad comercial. Está permitido únicamente la venta de productos en línea con entrega a domicilio. No está permitida la apertura de centros comerciales, tampoco la movilidad de compradores. Se autoriza el servicio técnico y de reparación a domicilio, como por ejemplo, servicio de plomería, electricidad, cómputo, electrodomésticos, entre otros. Las entregas a domicilio de productos alimenticios se extendieron desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Se amplía el servicio de taxis amarillos en todo el país desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cada taxi podrá circular únicamente según el último número de placa. De forma obligatoria, los conductores deberán portar mascarilla y guantes, una lámina que separe al conductor del pasajero y tener las ventanas del automotor abiertas para conservar la ventilación. Suministrar a los usuarios gel antibacterial y desinfectar monedas o billetes. Está prohibido el servicio de taxis ejecutivos o de plataformas como Cabify o Uber. El trabajo en el sector público y privado de forma presencial se mantiene suspendido, excepto en los sectores de salud, seguridad y emergencias. Los buses urbanos, interparroquiales e interprovinciales no circularán en semáforo rojo. No hay servicio de transporte público. En Guayaquil está autorizado el funcionamiento de la Ruta de la Salud y la Metrovía. Está prohibido el transporte de personas entre provincias y la apertura de los terminales terrestres. Está prohibida la apertura de cines, bares, discotecas y teatros. Se recuerda a la ciudadanía que con el fin de evitar la propagación del coronavirus se mantiene el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se mantiene la suspensión laboral, excepto en sectores esenciales. Los vehículos particulares solo pueden circular un día a la semana según el último número de placa. Una sola persona por familia podrá hacer las compras de alimentos en el horario permitido. Santiago Tello, Medios Públicos. Una elevada circulación vehicular, el incremento del número de personas en las calles y varios locales que abrieron pese a la prohibición fue el escenario que se observó en Guayaquil este lunes 4 de mayo. Frente a esto, la fuerza pública tuvo que reforzar los controles. Este es el tráfico que se observó en diferentes arterias de Guayaquil este lunes. Primer día de la etapa de distanciamiento. Pese al semáforo en rojo, la presencia de vehículos y personas en las calles fue masiva, pues la gente afirmaba que debía trabajar. Los ingresos a las paradas de la Metrovía lucían así. La fuerza pública reforzó los controles. Se va dosificando la cantidad de personas que ingresan al bus, porque sabemos que otra parada importante, 2 más de esta, la de la Florida, también hay recepción de muchos pasajeros. La ciudadanía señala que esos controles deben ser continuos, pues no todos respetan el espacio. Ahorita sí, porque está la policía ahí, antes no estaban conservando la distancia. Y este fue el panorama en las calles del centro de la urbe porteña. Gente por doquier, incluso abrieron locales comerciales que no estaban autorizados y fueron clausurados. Que se mantendrá hasta que las labores se puedan reanudar normalmente. No se puede permitir presencia en estos lugares, en las partes exteriores ni en las partes internas. 22 locales fueron clausurados por incumplir la norma. La ATM además dialogará con los sectores comerciales para regular la hora de ingreso a los trabajos, pues la presencia en las calles que se generó este lunes preocupa. Vemos que una solución muy práctica es dosificar la entrada a los trabajos en 3 bandas horarias, de 7, 8 y 9. Con eso lograremos dosificar también la movilidad de ellos en el transporte público masivo que es la Metrovía. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Con la extensión del horario para las entregas a domicilio, se reforzarán los controles a los vehículos y motos que realicen esta actividad. En la siguiente nota le recordamos los documentos necesarios para circular. Con la extensión del horario para entregas a domicilio a partir de este lunes, la Autoridad de Tránsito Municipal se reunió con los representantes del sector comercial para acordar los documentos que se van a solicitar, por ejemplo, a los motorizados que hacen delivery. Una carta de la empresa que lo ha contratado, el salvoconducto tiene que ser emitido por la empresa a favor del conductor y del vehículo que está funcionando. Deberán siempre portar la guía de remisión o la factura del producto que se está comercializando, que debe ser del mismo día, y la identificación correspondiente
del servicio de comida que está prestando. Los requisitos son los mismos para los vehículos que brinden este servicio. Cifras preliminares señalan que existen alrededor de 2.000 unidades entre motos y carros que hacen entregas a domicilio en Guayaquil. Según la TM, esa cifra aumentará a partir de este lunes. Quienes laboran en esto piden que se difundan bien las reglas antes de multar. A veces quieren multar y no lo capacitan bien o no le dicen qué requisitos nos tienen que pedir. ¿Qué documentos necesitan los automotores que hacen expreso al personal de empresas autorizadas? Ellos también tienen que sacar el salvoconducto de parte de la empresa que los está contratando y portar siempre la autorización o el certificado de la compañía que está contratada, que debe pertenecer al grupo de las empresas autorizadas para trabajar en estos días. El RUC, la ruta y horarios de recorrido también deben estar detallados en los vehículos que laboren como expreso, mientras los trabajadores que se movilicen en vehículo propio para laborar deben contar con el salvoconducto emitido por su empresa, justificar el vínculo laboral mediante copia de contrato o carta autorizada, además tener a la mano RUC, ruta y horario. ¿Qué deben cumplir los taxis? El taxista tiene que normalmente cumplir con la placa que le ha asignado. Siguiendo estas normas, las entregas a domicilio y el servicio de taxi será de 5 horas a 22 horas en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y atención a lo siguiente: para la fase de distanciamiento social en semáforo en rojo, la Agencia Nacional de Tránsito informó que se mantiene la prohibición del transporte interprovincial de pasajeros. Continúan cerradas las terminales terrestres desde las 0 horas, las escuelas de capacitación siguen cerradas, mientras que las que laboran bajo la modalidad online trabajan con normalidad. El director de la ANT, Juan Pasos, aseguró que su personal colabora con las autoridades de control en los ejes viales del país para que los productos de primera necesidad sigan llegando a su destino con las normas reglamentarias de bioseguridad, de limpieza y desinfección de las unidades de transporte. El funcionario indicó que 700 personas a escala nacional realizan actividades como la entrega de kits de bioseguridad al sector de la transportación pesada, escolar e institucional que labora en la primera línea de defensa. Destacó que no se aplicarán multas a las personas que tengan licencias y matrículas caducadas mientras dure la emergencia, que está habilitado el transporte de encomiendas interprovincial y que el servicio de taxis está autorizado de 5 de la mañana a 10 de la noche, pudiendo transportar a 2 pasajeros según el número de la placa y con el 30% de descuento al personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes civiles de tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, EQ91 y Seguridad Privada. Y le contamos que en Ecuador se desarrollan aplicaciones gratuitas para identificar las zonas de mayor incidencia con casos de COVID-19, las mismas que buscan contribuir con la prevención de contagios de este virus. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. Desde este martes 5 de mayo está disponible Mapa COVID-19, una aplicación que georreferencia a cada caso confirmado de coronavirus por cantón y provincia. Así lo explica Gabriel Alvear, empresario independiente que es parte del equipo de 27 personas que lanzó este aplicativo. Como cualquier aplicación de GPS, tú quieres irte al supermercado, quieres irte a tu lugar de trabajo, escoges la ruta y vas a poder ver en las calles toda la distribución de los casos confirmados. Lo que nuestra iniciativa pretende es volverlo visible al virus. Esta app además dispone la opción de realizarse una autoevaluación para identificar un posible caso de este virus y lo pone en contacto con las autoridades de salud. En el momento en que tú te haces la autoevaluación y puedes ser uno de los casos confirmados, te conecta con el 171 para que tú ya generes una cita formal. Mapa COVID-19 está disponible para los teléfonos inteligentes de forma gratuita y abre la opción de efectuar donaciones que servirán tanto para los gastos administrativos como para efectuar donativos a los más vulnerables, indica Alvear. Si tú te descargaste y eres una de las personas o familiar de una de las personas o conoces a alguien que tenga el virus, pues tú le puedes decir, levantar la mano ahí en la aplicación y decir yo estoy enfermo, subo el comprobante y ayúdenme.
algo que hay que destacar es que la aplicación guarda totalmente la confidencialidad, no muestra quién es la persona en la calle. La academia también presentó una propuesta. Se trata de Salvavidas, un aplicativo desarrollado por el Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional. Su director, Juan Carlos de los Reyes, da más detalles. Es un mapa de zonas calientes que lo que hace es geolocalizar a la persona que tiene eso, tiene el mapa, tiene la aplicación y puede ver en su entorno cuántos casos hay. Así también presenta una sección de reportes con los datos oficiales del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y un test. Hay una serie de preguntas, unas de orden médico, otras de orden de contactos, que a nosotros nos permite básicamente poder alertar a la persona. Aplicaciones que le permiten a la ciudadanía tomar precauciones al circular, una vez que inicia la fase de distanciamiento social en el país. Olga Velasco, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Y antes de ir a una pausa, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si usted quiere enviar un saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 0987 57 16 31. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Por mis hermanos bomberos, por los policías, por los militares y por todos los médicos, quiero pedirte de favor que te quedes en casa. Y no te olvides de protegerte usando la mascarilla, los guantes y lavándote correctamente las manos. Hazlo por ti, por tu familia, por mí y por todos. Quédate en casa. Gracias a Diosito y a nuestros héroes sin capa que nos cuidan muchos días. Que no nos contagiemos de coronavirus. En los hospitales, doctores y enfermeras. En las calles, los policías, militares y los bomberos. Y en agradecimiento a nuestros héroes sin capa. Obedece y quédate en casa. A ti, hermano ecuatoriano, quiero decirte que la salvación está en tus manos. No salgamos de casa, juntos saldremos de esto. Hola con todos, mi nombre es Justin Iba y quisiera enviar un saludo a mi tía en Santo Domingo y a mi profesora Maritza Cuazapé. Y te invito a que te quedes en casa. Por ti, por mí, por todas nuestras familias, quédate en casa. Durante esta emergencia, yo contribuyo recogiendo mis juguetes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que este 4 de mayo arrancó la campaña Juntos Ecuador, que impulsa el Ministerio de Producción para motivar a los ecuatorianos a consumir productos y servicios nacionales, dar impulso a la industria local y mantener el empleo en el país. En medio de la crisis económica mundial generada por la pandemia del coronavirus, las empresas ecuatorianas buscan el consumo de productos nacionales para mantener el empleo y la productividad, apoyados a través de la campaña Juntos Ecuador, que impulsa el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Estas iniciativas generan confianza nuevamente en los empresarios, MIPYMES. Uno de los ejes de la campaña es introducir productos ecuatorianos de nuevos proveedores, MIPYMES,
comerciales y artesanos a las grandes cadenas de comercialización y en otros puntos de venta como tiendas de barrio y micromercados a nivel nacional. Estamos decididos a que se consuman productos nacionales, a impulsar los artesanos, las pymes, las MIPYMES, el sector alimentario, el sector textilero, el sector de cosméticos. A través de la campaña Juntos Ecuador, más de 400 unidades productivas a nivel nacional se convertirán en nuevos proveedores de las cadenas comerciales y tiendas de barrio, incluyendo los artesanos y las micro y pequeñas empresas del país que han sido afectadas por la paralización de actividades debido a la propagación del COVID-19. Lo que hago es un llamado a la ciudadanía a que consuman los productos internos, los nuestros, saquemos las industrias y pequeñas industrias adelante. El consumo de la producción nacional garantice el empleo de los ecuatorianos. Santiago Tello, Medios Públicos. Y mucha atención a lo siguiente, la plataforma digital Goctors presenta su campaña Tu Cita Solidaria con el objetivo de reunir a 500 profesionales de la salud en distintas especialidades para atender a pacientes que estén en vulnerabilidad mediante la telemedicina. Se pretende generar 30.000 citas médicas gratuitas. Los profesionales interesados podrán registrarse en www.goctors.com, en donde podrán habilitar un consultorio virtual con un horario definido. Hasta el momento, 150 galenos son parte de esta iniciativa de ayuda en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En otro tema, le contamos que se calcula que el sector productivo y comercial del país tiene pérdidas por más de 10.000 millones de dólares. Para evitar la quiebra de empresas, los alcaldes de Quito y Latacunga buscan un mecanismo de refinanciamiento de impuestos y el no cobro de planillas de servicios básicos, mientras que el sector empresarial plantea pausar el cobro de las obligaciones. De los 10.600 millones de dólares que se cuantifican como pérdidas por el aislamiento obligatorio, 5.400 millones corresponden al comercio, sector que desde este lunes 4 de mayo retomó a una nueva normalidad, la venta en línea o por teléfono. Pero las cifras en rojo han obligado a dibujar varios escenarios para evitar cerrar las empresas que no logren recuperarse. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, lanzó un salvavidas y no descarta créditos internacionales. Trabajando desde el primer día de la emergencia en una serie de regulaciones que permita lanzar una huella económica en lo que está a nuestra competencia como municipio. Se podrá aplicar, según dijo, para pequeñas, medianas y grandes empresas. En todo lo que nos permita exonerar y en todo lo que nos permita aplazar, en todo lo que nos permita refinanciar, estaremos absolutamente prestos, inclusive para destrabar a la ciudad. El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, como medida inmediata, dispuso el no pago de la planilla básica de agua potable que beneficia a la ciudadanía y a los empresarios. No cobraremos por los 20 primeros metros cúbicos. Para buscar salidas a la crisis de este sector, precisó que es necesario trabajar en equipo y sectorizar a las industrias más golpeadas. El municipio, ¿cómo puede apoyar? El gobierno, ¿cómo puede apoyar? Tenemos campañas, consuma lo nuestro. La Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador cree que la reactivación económica paulatina es positiva. Calculan que 76.000 comercios formales se reactivarán a escala nacional, lo que salvará 200.000 plazas de empleo. En esta nueva etapa, Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cree que es necesario una reinvención y propone una pausa en el cobro de impuestos. Nadie está pidiendo que se exonere a nadie de impuestos, sino que se aplace el cobro de los impuestos y se difiera el cobro de esos impuestos. Piensa que para la recuperación económica es necesario extender la jornada laboral con el fin de facilitar el comercio y aumentar la liquidez. Tratar de trabajar 24 horas, que nos va a ser competitivos como país. Díaz Granados pone como otra salida y una ayuda para la creación de nuevos empleos el debate sobre las reformas laborales, además de la entrega de créditos con más plazos para los sectores productivos y comerciales del país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Uno de los sectores con mayores perjuicios económicos por la pandemia del COVID-19 es el aeronáutico. Las pérdidas son millonarias para aerolíneas y constructores de aviones, quienes buscan de manera urgente soluciones para continuar operando. Con fronteras cerradas para evitar mayor propagación del virus, todo el sector aeronáutico en el mundo está a punto de colapsar. Esto incluye a aerolíneas y constructores de aviones, los que durante estos 3 meses casi que han suspendido en totalidad sus operaciones. Por ejemplo, las estadounidenses American y United Airlines, cada una ha confirmado pérdidas por 2.200 y 2.100 millones de dólares respectivamente.
La situación es la misma para otras empresas como KLM, Lufthansa y Air France. Los gobiernos de Países Bajos, Alemania y Francia buscan mecanismos para dar alivio financiero y que las aerolíneas puedan continuar operando. El panorama es el mismo si hablamos de constructores como Airbus y Boeing. Estas han recortado 1/3 de su producción, pues actualmente nadie en el mundo requiere de nuevas aeronaves, lo cual ha llevado incluso a reducir el personal. Alex Llanos, Medios Públicos. Continuamos. Más de 700 efectivos trabajan en la reapertura parcial del mercado mayorista de Ambato, uno de los principales centros de comercialización de la Sierra Centro. Este recinto cumple con las normas de bioseguridad para operar durante la emergencia. Aún no opera en toda su capacidad, pero en el mercado mayorista de Ambato no se deja ningún control suelto, dentro del objetivo por garantizar que los productos que de aquí se distribuyen hacia el país cumplan con los estándares sanitarios esenciales en esta emergencia. Las personas se siguen acostumbrando a todos los arcos de desinfección, a que tienen que pasar por los lugares donde les están haciendo los triajes. La aceptación de la gente es buena y esperamos que nos sigamos disciplinando los tunguragüenses para llevar nuestros productos al país entero. No solo son los vehículos a los que se les controla a través de los arcos de desinfección, sino también a los conductores, a quienes para ingresar se les realiza el respectivo triaje. Vamos a limpiar todas las calles para que no exista informalismo y para que la gente venga y acuda donde hay un mercado, donde hay un centro de abastecimiento a nivel país, pero con todas las normas de bioseguridad. Los comerciantes son quienes más satisfechos se encuentran por los controles, en los cuales intervienen alrededor de 700 efectivos. Estamos cumpliendo con las normativas que nos están pidiendo y está volviendo a la normalidad el comercio aquí en el mercado mayorista. Pues me parece muy bien, porque en realidad estábamos exponiéndonos mucho afuera. El trabajo en este centro de abasto, uno de los más importantes de la Sierra Centro, inicia a las 2 de la mañana, motivo por el cual estos operativos además garantizan la seguridad de los comerciantes, en otros momentos, víctimas de la delincuencia. Alex Llanos, Medios Públicos. Con el objetivo de apoyar a los pequeños productores y a la vez facilitar el abastecimiento de la ciudadanía de productos como verduras, carnes, quesos y yogures, en Cayambe se realizan ferias agroecológicas. El Cantón Cayambe concentra un alto porcentaje de productores de agroecología. Muchos de ellos se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, por lo que ser parte de las ferias que se realizan en varios puntos del cantón los ayuda con su economía. Que nosotros venimos arrastrando esto de hacer la agroecología desde nuestros abuelos, de nuestros padres. Venimos sembrando agroecológicamente todos los productos, tanto granos andinos como hortalizas, como las hierbas medicinales que tenemos en nuestras chacras, se ha implementado todo ahí. Es decir, la gente que ya conoce, que les conoce que hacen agricultura orgánica, inclusive están yendo a sus casas a comprar a los productores orgánicos. Y también, obviamente, hoy nos hemos organizado en este tipo de ferias agroecológicas de comercio justo para que ellas también puedan venir a comercializar sus productos acá y poder que la gente de la ciudad no se movilice a los grandes mercados. Yo creo que eso ha sido sumamente importante en función de prevenir el tema del COVID. Varios son los compradores que acuden cada fin de semana a estas ferias para apoyar a quienes tienen sus huertos o su pequeño negocio. Como Susana Farinango, existen muchas más que acuden a este centro de abasto temporal con mascarilla, con sombrero y con su canasto para abastecerse de los productos alimenticios que necesita su familia. Nosotros tenemos que ver productos sanos, de calidad y que sean de nuestros mismos productores para poder consumir del como dicen al dicho, de la mata a la olla. Muchos de los comerciantes que participan en las ferias agroecológicas venden sus productos a precios módicos para no afectar a ninguna familia ecuatoriana y que todos tengan carnes, verduras, quesos, yogures y más en sus mesas. En realidad sí están consumiendo. Ahorita, dando gracias a Dios, yo a todo el mundo les vendo a un precio cómodo, a $2.25 de 2 litros. No he subido mucho, el queso estoy dando a $2. Es accesible para el pueblo.
Cada semana se realizarán estas ferias en varios barrios de Cayambe, con las normas de bioseguridad necesarias, con el distanciamiento dispuesto entre un puesto y otro y con el objetivo de apoyar a quienes a diario trabajan de la mano de la tierra para darnos sus mejores productos. Carla Arcentales, Medios Públicos. Ecuador entró a la fase de distanciamiento y la mascarilla junto al lavado permanente de las manos es un implemento clave para evitar el contagio del COVID-19. En el contexto de la emergencia sanitaria ha proliferado la oferta de cubrebocas de todo material y valor, pero ¿sabe usted cómo darle buen uso y sacarle el máximo provecho a este mecanismo de protección? Ponga atención a la siguiente nota. Este lunes 4 de mayo, Ecuador comenzó la etapa de distanciamiento, justo al cumplirse la 8ª semana de medidas de restricción. A lo largo de estos 48 días de aislamiento, en esta nueva rutina que nos ha impuesto el coronavirus, la mascarilla o cubrebocas se ha convertido en un implemento de cuyo uso y buen manejo depende de nuestro buen estado de salud. En esta emergencia sanitaria ha proliferado una oferta variable de mascarillas de todo material y precio. Sin embargo, ¿cómo sacarle provecho? Y especialmente, ¿cómo saber si la mascarilla que compré será efectiva para protegerme del coronavirus? Cristian Rivera es docente universitario y especialista en manejo de riesgos y crisis. Recuerda lo vital de saber colocarse el cubrebocas y darle buen uso a los filtros de protección. El lado blanco es el filtro. Si usted tiene cualquier enfermedad respiratoria, el lado blanco va hacia sus vías respiratorias. Si usted está sano y sale por cualquier situación a hacer algún trámite en la calle, el lado blanco va hacia afuera. Pide usar mascarillas que, en la medida de lo posible, no sean de colores oscuros, por esta razón. Los colores claros nos permiten entender cuándo una mascarilla ya está sucia, cuándo hay que cambiarla, lavarla o desecharla. En esta coyuntura quizás no hay mucho de dónde escoger por las limitaciones del aislamiento o por el dinero que se tiene. Cualquier mascarilla que se use debe pasar la siguiente prueba para que sea apta para su uso. Ponga atención. Entonces haga esa prueba de soplar a través de esa tela la flama de una vela encendida y si se apaga, como vemos, no va a servir. La mascarilla no lo es todo. La lavada de manos debe ser constante por al menos 20 segundos y si sale por cuestiones estrictamente necesarias, mantener la distancia de al menos 2 metros entre personas. Solo así se alejará el riesgo de contagio. Javier Ceballos, Medios Públicos. Revisamos de inmediato las noticias internacionales. A escala mundial, el número de fallecidos por coronavirus ya supera los 250.000. Los países con mayor afectación se encuentran en Europa y en América, donde se registran altas cifras de contagio. El coronavirus ha cobrado la vida de más de 250.000 personas en todo el mundo y el número de contagiados supera los 3.5 millones. Así lo indican datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Hoy precisamente Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con más de 1.200.000 casos confirmados y cerca de 69.000 muertes por COVID que podrían llegar a las 100.000, según lo pronosticó este lunes el presidente Donald Trump. Vamos a perder entre 75, 80 a 100.000 personas. Es algo horrible. España se mantiene como el segundo país de mayor afectación al registrar más de 218.000 casos y casi 26.000 fallecidos, seguido por Italia con 211.938 casos, aunque el número de muertes es más alto que en España. Para este 4 de mayo, el total de fallecidos ascendió a 29.079. Sin embargo, las estadísticas en ambos países europeos continúan en descenso. Coralía Pérez, Medios Públicos. En América Latina, la actividad comercial se retoma de a poco tras varias semanas de confinamiento. Analistas consideran que mayo sería un mes clave para la reactivación en la región. Esta semana, Chile, México y Brasil iniciaron la reactivación de algunos sectores de la economía. El gobierno mexicano preparó un calendario para que los fabricantes de automóviles retornen a sus labores a partir de este 4 de mayo, mientras las autoridades sanitarias determinarán la reactivación del resto de áreas. El proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor presidente y las
propuestas que ha hecho el sector salud. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el descongelamiento gradual de los comercios. Aunque en este país el gobierno no decretó el confinamiento nacional, sí dispuso cuarentena en zonas específicas, donde hoy buscarán activar la economía. Se decide hacer esta reapertura con un protocolo de seguridad en lo sanitario estricto. En Perú también se espera la reapertura de comercios luego del confinamiento de casi 2 meses. El mandatario Martín Vizcarra busca seguir el ejemplo de países vecinos, a pesar que los casos por coronavirus no disminuyen en su territorio. Haciendo también un análisis comparativo con la realidad de otros países que en esta etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar algunas actividades. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro prioriza la recuperación de la actividad económica. En los últimos días ha propuesto reabrir varios comercios y permitir las salidas de lugares públicos. Sin embargo, los gobernadores de las provincias con más contagios se rehúsan a reabrir el comercio para evitar la expansión del virus que ya afecta gravemente a Brasil. Coralía Pérez, Medios Públicos. Con más de 1.200.000 contagios por coronavirus y cerca de 70.000 muertes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump asegura que en este año se contará con la vacuna contra el COVID-19. Sus declaraciones se realizan a pocos meses de la campaña electoral que busca su reelección. Las frecuentes acusaciones de Trump a China por la propagación del coronavirus son analizadas por Carlos Estarellas. El experto en temas internacionales señala que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud respalda esta decisión, pero son necesarias las pruebas. Existe un artículo que dice que si se comprueba que se mintió, puede un Estado llevar a otro ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Trump también ha manifestado en los últimos días que Estados Unidos será el primer país en el mundo en tener la vacuna contra el coronavirus. Esto genera reacciones ciudadanas. Para no ver, no creer, porque él, la verdad, para creerle está difícil. Bueno, puede ser que sea campaña política, o tal vez, no sé, tal vez sea una mentira o será verdad, no lo sé. Todas estas declaraciones se realizan a 6 meses del inicio de la campaña electoral que busca la reelección de Trump. Mire, un candidato a la presidencia quizás a veces puede señalar ilusiones que no necesariamente van a darse, pero un presidente no puede generar esas ilusiones. Entonces es muy difícil que el presidente Trump, de no lograr lo que ha señalado, sume votos. La apertura de escuelas en el mes de septiembre es otro de los más recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, país que registra el mayor número de casos de coronavirus en todo el mundo. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Gracias como siempre por su preferencia. Aquí finalizamos esta emisión de Telediario, pero como siempre le invitamos a seguir en nuestra sintonía.